Hijo amado, conforme a tu voluntad, a tu propósito, Señor, y en tu tiempo, nos hemos reunido en tu casa para edificarnos, para aprender de tu palabra, para ser instruidos. Hemos entendido que no es una religión, sino es una relación contigo a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Permite que lo que se va a enseñar, las instrucciones de tu palabra, puedan ser depositadas en tierra fértil, tierra buena, para que puedan producir el fruto, Señor, que demandas de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, toma el control de mi vida, de mi mente, de mis emociones. Toma el control de cada uno de los que estamos aquí. Y todo, Señor, lo que se haga sea para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús, el justo Mesías, que lo hemos pedido, creyendo que lo que hemos pedido y orado ha sido hecho en los cielos y confirmado en la tierra para tu gloria hoy y siempre. Amén. 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 Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21. Quiero compartir números, por favor. Números. El primer pasaje es Números. Números capítulo 21. Y vamos a leer. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Quiero que siga, por favor, la lectura. Voy a leer, permítame leer para usted. Dice la palabra, la siempre eterna palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel venía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria al Señor. Amén. Quiero decir algo antes de entrar en los puntos de la enseñanza de esta tarde, de este día. Que hoy en día, no sé si usted ha observado, pero hoy en día, lo que yo hablaba acerca del tiempo, de las décadas, que Dios me ha permitido literalmente décadas, servirle. Y hoy estaba escuchando algunos cantos que nosotros entonamos, o algunos coros, como le llamamos. Esos coros los entonamos hace 30 años. Casi iglesias que hoy no entonan esos tipos de estribillos o de coros. Si usted observa, si usted se puede observar, los cantos que hoy en muchas iglesias o congregaciones de varios países, los cantos que hoy se entonan son cantos que se conocen como mesiánicos. De hecho, esos cantos
nosotros en el Instituto Bíblico los estudiamos. Salmos mesiánicos, cantos mesiánicos. Y hoy en día usted va a escuchar cantos que mencionan el nombre de Yeshua, que hablan de Elohim, que hablan de Yahweh, que hablan, y que hace 20 años eso, ¿no? Es más, en el Instituto Bíblico nosotros teníamos prohibido tocar el tema del tetragramatón, las 4 letras hebreas, el Yod Hei Vav Hei, que es donde Dios se revela como yo seré el que seré. No es el tema, pero voy a ir ahí hablando algunas cosas. Entonces, hoy en día los cantos que se entonan en muchos lugares son cantos mesiánicos, cantos proféticos. De hecho, se están volviendo a la raíz antigua, a la sana doctrina o a lo antiguo que es hebreo. Voy a poner este contexto porque algunas cosas no se entienden porque queremos razonarla en el concepto de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Jesús no es mexicano? No es mexicano. Lo conocemos como Jesús, pero no es mexicano. Hay que entender. ¿Cuántos saben que Jesús no es griego? Amén. Él no es griego. Entonces, las escrituras que son hebreas tienen una resonancia y un impacto en el mundo natural y en el mundo espiritual, pero tenemos que leer y ser enseñados por gente que sabe y que conoce, si no a profundidad, conoce lo suficiente para edificarnos. Voy a decir esto. La mayoría de mis consiervos, yo en su momento, predicamos desde una teología griega, porque esa es la que nos enseñaron en el Instituto Bíblico. Pero un buen estudiante de las Escrituras sabe que en el año 325 Constantino se apropia de la fe, desecha los escritos hebreos y empieza a transcribir desde el griego. En el tiempo que Jesús estaba, el griego era el griego antiguo. Se hablaba el griego koiné. La semántica, la exégesis, todo lo que conlleva ese idioma tiene efecto en cuanto a costumbres hebreas, costumbres griegas. Pero lo que un buen estudiante sabe, que antes de que esto sucediera, había pasado casi 1000 años que Dios a través de los líderes, de los profetas, se había escrito en el original, en el hebreo, que el hebreo antiguo era el famoso hebreo arameo. Voy a decir esto, porque lo que voy a enseñar tiene que ver con ambas cosas. ¿Por qué no se entienden muchas veces las escrituras? No sé si ustedes sepan que a nosotros los campechanos, los yucatecos, dicen que hacemos la cosa al revés. Así dicen. Y nosotros los campechanos decimos que los yucatecos hacen la cosa al revés. Y es un proyecto de nunca acabar. Así tenemos, ¿verdad? Como judíos y samaritanos, no se tratan entre sí. Es más, de la isla Ciudad Carmen, que es de Campeche, le pertenece a la isla de Campeche, los carmelitas no dicen que son campechanos, ellos dicen que son carmelitas, aunque pertenecen. Y hay como una pequeña discusión ahí civil, histórica, que ya se volvió histérica, pero que a veces hay contextos que solamente nosotros entendemos. Pero las escrituras dicen cosas, es que Jesús, hay partes que se llaman, que son hebraísmos, pero que a veces nosotros queremos razonar en nuestro intelecto y en nuestra capacidad. Pero miren, voy a poner algo. La Biblia dice lo siguiente. Dios dice, Jesús habla sobre eso. Si quieres vivir, muérete. Y te queda, ¿cómo? Sí, te tienes que morir. El que quiera ser grande, que se haga pequeño. Que dentro de ti va a brotar aguas. Que la Virgen va a parir. Y tú te quedas, ¿cómo? Que la Virgen va a parir. Y hay un lenguaje que tiene que ser estudiado y tiene que ser enseñado. Y luego que habla en parábolas. Y que hablaba, y entonces este tipo de estudio, cuando hay gente que se pone a hablar y habla desde sus emociones, que habla con un concepto diferente y quiere aplicar algo,
en un principio que no encaja, entonces es que ha venido los grandes errores y las grandes malas interpretaciones. Voy a decir esto, en 1980, en mi tierra, eso existe hasta el día de hoy. Cuando subimos allá tomamos unas fotos en ese paisaje bonito, ahí cerca, se me olvidó comentarles, cerca de donde donde se sentaron, no en el Castillo Fuerte, sino allí donde se sentaron, en el mirador, donde estaba la estatua de Benito Juárez. Cerca de allí se suscitó una historia en los 80. No he entrado al tema porque necesito poner esto para que ustedes miren. En los años 80, una mujer llamada María Regina, eso está en la historia, ella dice que en febrero del 83 se iba a acabar el mundo y dio fecha. Y entonces, en 1983, entonces ella hizo un arca, mandó a hacer un arca y empezó a vender boletos a 10,000 pesos de aquel entonces. Imagínense. Y no es solamente eso, sino que mucha gente compró boletos. Mucha gente compró boletos y mucha gente estaba aferrada a regalar cosas porque ellos querían la salvación. Dijeron, nosotros queremos la salvación. Entonces, María Regina dijo que en tal fecha de febrero se iba a acabar el mundo y entonces se empezó a vender boletos. Y mucha gente creyó. Y como la gente no tiene conocimiento, a todo le da por sentado que sí. A todo dice que sí. Cuando no tienen estudio de lo que de las escrituras se cometen, y ya podemos hablar así. Por eso es que yo quiero enseñar algo que dice el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron fueron escritas para enseñarnos a nosotros. Voy a decirlo de esta manera, para hacer lo bueno y para evitar hacer lo malo. Israel cometió muchos errores. Y hoy vamos a hablar acerca de uno y que trae una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Entro al tema. Esta enseñanza la he titulado La serpiente de bronce. Quiero hablar sobre eso. Porque cuando tú no conoces o no entendemos el lenguaje de Dios, cometemos errores. Una vez alguien me platicó de un sueño y yo le dije que me hablaron de vestimenta blanca y todo. Y le dije, no es un ángel como tú ves. Estaba yo compartiendo y que no todo lo que dice, no todo lo que sueña blanco es blanco. Porque no todo blanco es pureza. Jesús cuando habló de los fariseos, le dijo serpientes, dice, estos se visten de blanco, pero por dentro están podridos. O sea, depende del contexto, por eso hay que ser instruidos. Y no siempre la serpiente, en este caso, no siempre la serpiente representa a Satanás. Está envuelto, pero hay una enseñanza también aquí, que es la que yo quiero compartir. Dice que cuando Israel salió del monte de Or y fueron camino del Mar Rojo para rodear la tierra, dice que se desanimó el pueblo. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desanimó. Humanamente se desanima la gente. Porque tú no ves resultados, porque no llega la promesa, la bendición, y mucha gente se desanima. Y cuando la gente se desanima, aborta la visión, aborta el propósito. Así es. Dice una historia que un día el diablo empezó a vender sus armas y le dijo, voy a vender todas, pero se quedó con una. Y le dijeron, ¿por qué no vendes esa? Digo, no, vendió todas las que tenía, vendió la lujuria, vendió todo. Pero se quedó con una y dijeron, ¿por qué no vendes esa? No es que te ha servido. Y creo que no vendiste en una caja y se le enseñó, se llama desánimo. Si logro meter desánimo en el mejor pastor, lo tumbo. Si te metes desánimo en algo que tú estás haciendo, en una empresa, te quita la bendición, el desánimo. Son armas que los... Quiere ver a alguien que esté listo o preparada para abortar la visión, para salir, es alguien que está desanimado.
Cuando alguien está desanimado es un problema muy serio, no hay que tomarlo a la ligera. Dice que se desanima y después que se desanima empieza la murmuración. ¿Está entendiendo? Amén. Primero se desanima el pueblo, empezó a murmurar, empezó a quejarse. Y la murmuración contamina, es un cáncer, es una lepra. La murmuración. Y murmuran contra Dios y contra Moisés. Empezaron a murmurar y empezaron a decir ellos algo así: bueno, ya estamos fastidiados de esto. Y no hay cosa tremenda que menospreciar la bendición que te da Dios. Voy a decir esto, inspirado por el Señor. Cuando Dios te da algo de parte de Dios, nunca menosprecias lo que Dios te da, ya sea abundante o sea algo sencillo. No puedes menospreciar, porque es algo que viene de parte de Dios. Si Dios te permite que te dé un pañuelo muy sencillo que sea, tú lo valoras, aunque tú querías unos pañuelos italianos, franceses, europeos, pero te dieron algo local. Si tú menosprecias esto, menosprecias la bendición de Dios, los que Dios te da. Y nadie puede despreciar lo que Dios te da. Hace años había conflicto en un matrimonio y entonces pasó a consejería. Y cuando pasó a consejería, le dice el pastor: bueno, ¿qué está pasando? Tenemos mucho conflicto, peleamos. Y la mujer decía: es que lo que él gana es una miseria, es una porquería y todo. Y este hombre, de lo que él ganaba, él diezmaba. O sea, santificaba la parte que le quedaba. ¿Cuántos entienden eso? Por eso es importante que cuando tú diezmas, la parte que se te queda, la masa restante, es santificada. Es santificada. Es lo que la gente no ha logrado razonar todavía. Entonces, lo pasaron a una consulta profética, lo pasaron con la gente a recibir una palabra, y entonces dijeron: bueno, ¿por qué no te da el dinero? Si yo conozco gente que tiene menos sueldo que tú y ellos viven bien. Entonces, en medio de todo eso, resulta, dice: ¿qué hace ella cuando recibe el dinero que le da? Digo: tú le das el dinero a tu esposa, le doy, saco lo de Dios y le entrego a ella. Aquí está mi vida. Pero ella, cuando agarra el sobre, ¿y cuánto fue que ganaste? Esta porquería ganaste, esta porquería no sirve. Y empezó a menospreciar. Error. Si alguien menosprecia una semilla, por muy pequeña que sea, que Dios te ha dado, cometemos un error. Porque estamos dándole a Dios, le estamos diciendo que la porción que nos dio no es suficiente. Y lo que la gente no sabe, que 2 peces y 5 panes alimentaron una multitud. Amén. Aleluya. Que lo poco puesto en manos de Dios y santificado por Dios te da. Te bendice Dios. Por eso hay que bendecir, darle gracias. Digo el apóstol Pablo: teniendo techo y sustento, dale gracias a Dios por eso. Amén. Dale gracias a Dios. Israel no solamente se queja, Israel no solamente se desanima, sino que murmura. Mira la casa donde estamos, mira el templo donde estoy. ¿A qué hora se levantará el techo? Híjole, no hay nada. O sea, cuando alguien empieza a hablar así, menosprecia la bendición de Dios. Y nadie puede hacer eso. No debería. Y ellos acaban de hacer un pacto, un voto, pero dice que ellos empezaron a murmurar. No hay pan, no hay agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, del maná. Estamos fastidiados de lo que Dios nos ha dado. No sé si era... yo recuerdo cuando mi abuela, porque mi abuelita, o mi abuela María Muñoz, viuda de Guevara, ahí me quedé cuando mis padres se separan.
y mi abuela vendía carbón. Tenía una medida. Y me acuerdo que con un martillo rompía los pedazos de grandes y le hacía medidas. Y un peso, en ese tiempo, un peso o 50 centavos. El famoso tostón que decían. Y cuando no había alimento, mi abuela hacía unas gorditas de masa y les echaba sal y manteca. Y era todo lo que había. Pero ella nos los daba y decía, gracias a Dios, vamos a comer rico. Vamos, y comíamos. Y siempre había. Porque le daba gracias a Dios por lo que Él te da. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Amén. Aleluya. Israel hizo lo contrario. Y entonces Él se revela. Y cuando alguien se revela contra lo que Dios tiene para ti, contra su palabra, entonces tenemos consecuencias. Diga conmigo consecuencias. Consecuencias. Hay consecuencias. Hay consecuencias y a mí me llama la atención porque el versículo 6 dice, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Quién envió la serpiente? El El Señor. Señor. No fue el diablo. No fue el diablo. Hay gente que por falta de discernimiento le está echando la culpa al diablo de un trato de Dios con él. Porque no tiene discernimiento. Pero pastor, apóstol, ¿cómo sé que es Dios y no el diablo? Porque si Dios te dijo algo y tú no lo haces y estás en rebeldía, lo más seguro es que Dios está permitiendo lo que te está pasando. Y si tiene que usar al mismo diablo, lo usa. Porque el diablo, hermano de Dios, es un títere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así. Le manda serpientes, son enviadas. Proverbios 17:1, escuchen lo que dice. Dice que el rebelde no busca sino hacer el mal. Y dice, y mensajero cruel le es enviado en contra de él. Así es. El rebelde no busca sino el mal. El rebelde, el que se revela la palabra, y eso le pasó a Saúl. Saúl se rebeló contra la palabra. ¿Cuántos saben eso? Amén. Le dijo, ven y destruye a Amalek, acábalo a todos, aún a los niños de pecho, acábalos. Se oye drástico, pero cuando Dios, la enseñanza es que cuando Dios dice que tienes que arrancar algo, lo tienes que arrancar de todo, de raíz, no que dejes algo, porque vuelvo a brotar. Y este hombre no obedeció y le dice, me pesa haber llamado a Saúl, me pesa haberlo puesto por rey, me pesa haberlo puesto por profeta, me pesa haberlo llamado, porque le dije algo y no lo hizo. Por eso los ministerios proféticos, los pastores que se apartan del propósito, los arrastra el diablo. Porque esto es como la maña. Tú entras a las cosas de Dios y de aquí tú sales muerto. Tú no puedes renunciar. Por muy dura que está la crisis, tú te tienes que quedar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Denle un aplauso si lo creen, que es así. Amén. Aquí esto es hasta que la muerte nos separe. Dice que le es enviado una serpiente a aquel. Ahora la palabra pesa, no pesa de paso, pesa nada más así, pesa. Dice que es una que significa transgresión, no pesaje, pesa nada más, así. Esa palabra significa transgresión. ¿Sabe qué significa transgresión? Romper el pacto con Dios. Amén. Romper el pacto, romper el voto. Esa es una transgresión. Romper un pacto. Ok, ahora mire lo que está aquí, que es una transgresión. Romper el pacto
hacer transgresión no es de una manera, es intencional, no accidental. Es decir, una transgresión es algo que alguien hace a propósito, no es un accidente. Rompes el pacto a propósito, se rompe, transgredes, no es accidental, es intencional. Te vas a decir, me voy porque me da mi gana y no predico porque no quiero, pero es que dijiste a Dios, se lo dije, pero me largo, y lo haces a propósito. Transgredes, se rompe. Hay una transgresión, algo intencional. Y voy a decirte esto, toda persona que hace esto, que transgrede, que se aparta de Dios, le voy a decir, dice Jeremías lo siguiente: espantaos cielos, desolados tierra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y luego dice, te voy a enseñar, miren lo que dice Dios, te voy a enseñar cuán malo y cuán amaro es haberme dejado tú a mí y faltar mi temor en ti. Te van a venir males, te van a venir amarguras. Dios hablando. Por eso algunas iglesias no se acomodan. Por eso algunos hombres de Dios deben hablar la palabra como es. Permite que se contamine el altar. Permite que se contamine. Creen ellos que Dios no va a actuar. Dios actúa. Dios no es burla de nadie. Le dice a los sacerdotes, te puse como sacerdote para que le enseñes al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo justo e injusto. Te llamé para eso, para que pongas orden, no para que participes. Y yo lo que mucha gente hoy en día hace. Por eso cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que habla conforme a las escrituras, es criticado. ¿Por qué la gente no quiere lo profético? Porque sabe que si Dios habla, descubre su pecado, su vergüenza. Santo. Y no quiere. Tiene temor. Porque dice la escritura que no hay nada oculto que no haya ser manifestado y enseñado. Así es. Aleluya. Es una de las razones por la que Dios permite muchas veces y envía serpientes a la gente que hizo un trato con él y se fue. Y vaya que los muerde las serpientes. Dice, envía serpientes. Pero dice que el pueblo se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que el pueblo se arrepiente. Y mire lo que hace el pueblo. Le va a decir a Moisés, al líder. ¿A quién tenía que ir? Al líder. Al líder. Dice la escritura. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Amén. Fueron a Moisés y ellos le dijeron, haz algo. Y Moisés va a hacer lo que todo líder tiene que hacer, lo que todo pastor tiene que hacer: interceder. Si el pastor, si el líder de la iglesia donde estás no intercede por ti, no te habla, no te fuma, estás en el lugar equivocado. Porque la labor del pastor, del líder, es interceder en oración. Amén. Ponerse la brecha. Podemos tener equipo de oración, lo creo, pero el líder, el hombre tiene que estar ahí metido. No es solamente enviar, él tiene que estar allá, como Jesús. ¿Por qué es importante que el líder ore? ¿Por qué es importante que los pastores estén orando? Porque nosotros modelamos a la gente que llega.
Jesús oraba de madrugada, oraba cada rato. Y un día se le acercan los discípulos y le dicen, enséñanos a orar. No es que ellos no supieran, sino que le dicen, enséñanos a orar como tú oras. Porque hemos visto que cuando tú oras, se abren los cielos y una voz te responde. Bacón le llaman ellos. Una voz celestial. Y el Padre le respondía varias veces para que supieran. Y dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, me gozo en lo que hace orar. Y Moisés ora. Moisés intercede. Miren, y interceder es ponerse entre Dios y el pueblo en la necesidad. Él intercede y empieza a hablar a él. Dios fuerte y celoso, no los mates. ¿Qué va a decir la gente que los sacaste de Israel, de Egipto para matarlos? Van a decir que tú no tienes poder y autoridad, sálvalos. Y ahí está el que intercede. No es solamente que tú y yo miramos a nuestra familia que tiene problemas, tenemos que interceder. Hoy te decimos una palabra acerca de uno de mis hijos y estamos intercediendo como papá, estamos intercediendo. Aún en la comida oro por ellos, estamos intercediendo. Tienes que interceder, pero los padres quieren que se conviertan los hijos y ellos no hacen nada. No interceden. No intercedemos por nuestros hermanos, por nuestra familia. No intercedemos por las ciudades. No intercedemos. Es más fácil hablar y criticar al gobierno que interceder. Dios no puso a la iglesia para señalar los errores políticos. Puso a la iglesia para orar por las autoridades. Si la autoridad que está arriba hace mal o bien, es cosa de él y Dios. Amén. Tu función y mi función es orar e interceder. Orar y interceder. Oren por las autoridades. Pidan por la paz de Israel. Bendigan a Israel. Porque todo el que bendice a Israel es bendecido. Amén. Pero critican a la nación de Israel, al pueblo de Dios, lo critican. Critican a Israel, mucha gente critica, pero el 24 de diciembre están haciendo el niño Dios y fiestas. Sí, soy de allá. Israel, intercede Moisés, intercede. Se pone en la brecha, ora y Dios le da instrucción. Cuando oramos, Dios nos da instrucciones. Y aquí viene algo que cuando yo lo oí la primera vez fue como un boom. Y le dijo, hazte una serpiente de bronce. Hazte una serpiente. Hazte una serpiente. Miren que hay una enseñanza muy bonita allí. Pero ¿cómo una serpiente? Si la serpiente es la que te está matando. ¿Por qué voy a hacer una serpiente? Hazla. Muchas veces Dios va a usar lo mismo que te está perjudicando para solucionar tu problema. Amén. ¿Cómo? Sí. Venía huyendo el rey David y entra a la casa del Señor. Abiatar era el sumo sacerdote y le dice, primero dame pan. Mira que David, cuando tú estudias la vida de David se volvió a barra muchas veces. Comió pan que no debe haber comido, solamente los sacerdotes. Solamente de la tribu de Leví podían comer. Y él comió pan. Comió el pan que estaba allí. Y luego le dice a Abiatar, me vienen persiguiendo Saúl y su gente. Necesito un arma. Dame una espada. Y le dice, no, aquí no tenemos espada. Si es la casa del Señor. La única espada que hay es la que con la que tú le cortaste la cabeza a Goliat. Y dice David, dámela. Ninguna con esta. Con esta de Goliat, con esta misma le voy a sonar a ellos. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dios es sabio. Cuando tú entiendes el mensaje y lo comprendes, sabes que las mismas cosas que el enemigo está haciendo, puedes usarla para tu beneficio. No para que lo hagas. Vi en una ocasión una lección de judo y vi que un niño vino una persona grande y vino ese grande y el niño más pequeño agarró y lo volteó. ¿Y qué usó? Dijo, y que usó el propio peso de él, la propia fuerza de él. Se sabe ser de estrategia. Y Dios,
le manda a hacer una serpiente. Y a mí me llama la atención, y dice, cuando alguien lo muerde una serpiente, vas a levantar la serpiente, la vas a poner en lo alto la serpiente, y cuando alguno fuese mordido por una serpiente, va a mirar a la serpiente, y todo el que mire a la serpiente va a vivir. Amén. Mira lo profético que iba a hacer a ese evento. Está tremendo esto. Se estaba adelantando, había algo que iba a ocurrir 1000 años aproximadamente más adelante. Todo el mundo sabemos eso. Jesús, a mismo Abraham del Juan, le dice, así dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todo el que lo mire vivirá. Amén. Pero ¿qué tiene que ver la serpiente con Jesús? Jesús no es serpiente, no. La serpiente representaba el pecado, la rebeldía. Y a que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado. Todos hizo pecado, ahí estaba él herido. Por eso le digo que me perdone Marta, María, Lupe. Pero ellos no hicieron nada más que obedecer la orden del Maestro. El que hizo todo se llama Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Denle Amén, palmas a él. amén. Él es el que hizo la obra. Y él es subido al madero, mordido por la serpiente. La serpiente le muerde el carcañar, porque era profeta. Mordido por la serpiente, sube allí él. Y si todo el que mira a Jesús, todo el que mira, por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo el que lo mira a él por fe dice salvo. Amén. Somos salvos en él. Muchos de los que estamos aquí en otros lugares, cuando llegamos a los pies del Señor, llegamos mordidos por la serpiente. Había veneno en nuestro corazón. Muchos de los que llegamos aquí, llegamos odiando a uno de nuestros propios padres, llegamos odiando a nuestros hijos, llegamos odiando a todo el mundo. A todo el mundo llegamos odiando, mordido por la serpiente. La serpiente te mordió, inyectó su veneno y puso ira, odio, resentimiento, venganza, amargura, todo eso. Llegamos allí, pero miramos en fe la cruz, miramos en fe al Maestro, creemos en sus promesas, en su pacto. Amén. Y dice que fuimos sanados para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a ¿Cuántos Dios. están sanos? Gloria a Dios. Aleluya, estamos sanos por el milagro. Gloria a Dios. Miramos cómo llegaste, escuchamos los testimonios. Así estaba yo, pero me siento mejor. Llegamos aquí. Yo les dije, una de las cosas que en su momento me pesó mucho fue cuando yo me molesté con mi papá. O sea, yo me acordé de lo que yo dije a mi papá. Y yo créeme que yo sabía insultar. Créeme que los mejores insultos de aquello porque yo me lo sabía. Y maldije a mi papá. O sea, dije cosas muy feas a mi padre. Y eso me pesaba cuando yo vine a los pies del Señor. Porque me acordé de lo que le dije a mi papá. Me acordé que le falté el respeto. Mi papá era morenito. El cubano le decía. Y yo lo atacaba por su color. Así lo maldecía. Y decía cosas de él. Cómo caminaba, cómo hablaba. No me gusta ni cómo comes, no me gusta nada. Y cosas que dije. Y me pesó mi corazón. Me pesó. Llegué odiando. Y yo empecé a hacer la obra más linda. Y cuando Dios me sanó, te voy a decir cuál es la clave en mí, qué es lo que yo supe que estaba sano. Porque cuando Dios hizo la obra en mí, y yo y mi papá, me senté a comer con mi papá y no le estaba. Yo vi a mi papá diferente, lo vi con amor, lo vi con respeto. Tengo fotos que estoy abrazado con él, con Oscar, mis hijos, estamos abrazados. Su mirada diferente a mí, y le pedí perdón a mi papá. Le pedí perdón. Y yo sanó mi corazón. Mi mamá me pidió perdón. Nos perdonamos. Llegamos mordidos por las serpientes. Llegamos llenos de rebeldía, como hizo él. Quebrantamos el pacto. Yo no sé que Dios te dijo que hagas y tú no has hecho. Pero déjame decirte que si rectificas, que si vuelves a la brecha, Dios tiene misericordia. ¿Cuándo dice amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios quiere sanarnos.
Dios quiere sanarnos. Yo de eso digo. Saco mi cuenta y digo, Señor, van a ser mi otra nieta. Y cuando ella tenga 15 años, ¿cuántos años voy a tener yo? Pues, ay, Dios mío. Todo eso yo lo veo. Yo quiero disfrutar a mis nietas. Quiero seguir así como Gordolfo Gelatino. ¿Ah? Bonito y hermoso, precioso. ¿Ah? Así. No pedimos otras cosas. Que salud, fortaleza y que Él provea las cosas. Señor, eso es lo que quiero. Seguir predicando tu palabra. Seguir alcanzando a la gente que venga al conocimiento de tu palabra. Seguir haciendo discípulos. Voy a decirte algo en el nombre del Señor. Inspirado por el Espíritu Santo. Hagamos discípulos. Vamos a proponernos este año a formar un discípulo. Mínimo un discípulo. Voy a ganar a alguien y lo voy a discipular. Y cuando termine el 2026, ser un discípulo. Y a lo mejor hasta profeta ser. Amén. Tenemos que hacer, esa es la gran comisión. La gran comisión no es repartir comida, no es organizar bailes ni eventos. La gran comisión dice, id y hagan qué cosa. Y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Cuando dicen amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer discípulos, formar discípulos. Yo escuchaba ahorita el testimonio de Miguel, yo me llené de alegría, ¿verdad? Amén. Empecé a hacer Amén, discípulos, amén. no hacía yo el devocional, pero me arranqué en 2026 y estoy viendo la bendición. Aleluya. Amén. Está siendo discipulado. Gloria a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Te amamos y te bendecimos. ¿Quién es la otra persona con la que se iba a orar? Por Luisa. Hermana Luisa, venga, princesa, venga.